Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy, aprovechando que estamos en clima y época mundialista con todo lo que ha ocurrido con el sorteo de la Copa del Mundo, vamos a estar hablando acerca de una idea que me pareció muy interesante. Vamos a repasar 7 selecciones que desde mi punto de vista son peores que en Qatar 2022. 7 selecciones que están clasificadas al próximo mundial, que estuvieron en Qatar y que para mí, desde mi punto de vista, ya sea desde lo colectivo, desde lo individual, los jugadores que están y los que no están, son peores selecciones que hace 4 años atrás en el mundial pasado. No voy a hablar del caso de Argentina, que quizás muchos me lo van a plantear, porque quiero hacer un video específico comparando la selección de Qatar con la selección que probablemente va a ir a este mundial, pero vamos a hablar de otras 7 selecciones que creo que vale la pena hacer una comparativa, y en la comparativa justamente salen perdiendo probablemente en este mundial 2026. Espero que les guste la idea, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. Vamos a ir de menos a más. La primera selección que para mí ha perdido nivel, sobre todo por 2 futbolistas que eran sus principales figuras en Qatar 2022 y que no ha encontrado una renovación a la altura o no han salido nuevos grandes jugadores, es el caso de la selección iraní. Una selección que en el mundial pasado estuvo en el grupo, por ejemplo, de Inglaterra, Estados Unidos y Gales. Si bien es cierto, cayó goleado frente a Inglaterra, le pudo ganar a Gales, luego terminó tercero porque cayó por la mínima frente a Estados Unidos, pero una selección que para mí podía llegar a ser una de las revelaciones de Qatar, porque tenía principalmente 2 armas muy peligrosas en ataque, que eran Mehdi Taremi, en un gran nivel en el Porto en ese momento, y por el otro lado Sardar Azmoun, un delantero que también estaba en un buen nivel en la Bundesliga, jugando en el Bayer 04 Leverkusen. Dicho esto, la realidad es que Irán después no tenía grandes jugadores, pero tenía un equipo que lo acompañaba. El tema es que 4 años después sigue teniendo el mismo equipo, no han aparecido nuevos jugadores, el mismo equipo además con 4 años más, algunos que ya no están evidentemente en el plantel, y Taremi y Azmoun, que eran las 2 figuras que tenían, han caído mucho su nivel. Los últimos 4 años de Taremi no han sido buenos, hoy en día está jugando en Olympiacos de Grecia y tiene 33 años, y lo de Azmoun es todavía peor, porque ni siquiera está jugando en el fútbol europeo, hoy en día está jugando en Emiratos Árabes Unidos. Creo que Irán, que era peligroso justamente por el poderío que tenía en ataque, hoy lo ha perdido y no tiene algo que lo reemplace, por eso lo pongo en este listado. Algo parecido me pasa con el caso de Corea del Sur, una de las selecciones más fuertes que siempre tiene el continente asiático, pero siento que ha disminuido su nivel respecto al mundial pasado. La Copa del Mundo anterior tuvo un muy buen desempeño para mí, al menos logró sortear la fase de grupo en una llave en la cual, por ejemplo, tenía a Portugal, a Uruguay y Ghana, pudo dejar justamente a la selección charrúa y a los africanos afuera, después terminaría cayendo frente a Brasil. Pero era una selección que tenía una buena base de futbolistas jugando en su propia liga y se apoyaba principalmente en algunas de sus figuras europeas. Heung-min Son, uno de los mejores futbolistas de la Premier jugando en el Tottenham, Kim Min-jae, uno de los defensores revelación del Napoli en la Serie A, y también estaba este chico, Lee Can-lee, que aparecía en el Mallorca en el fútbol español y venía de tener una buena temporada. Hoy en día no han aparecido nuevos jóvenes talentos, al menos no que destaquen realmente, y estos 3 jugadores que eran los más importantes para mí han mermado un poco su participación. Quizás el que menos se nota es el caso de Lee Can-lee, que hoy en día juega en el Paris Saint-Germain, es decir, ha mejorado de equipo, pero tiene bastante menos participación, claramente es suplente en el equipo de Luis Enrique, pero sobre todo el caso de los otros 2. Kim Min-jae pasó de ser figura y uno de los mejores centrales del fútbol italiano a no tener prácticamente minutos en el Bayern Múnich, y ni hablar lo de Heung-min Son, que pasó de ser uno de los mejores jugadores de la Premier League a estar jugando en la MLS ya con 34 años. Creo que está claro que Corea no tuvo un recambio a la altura, no aparecieron nuevos talentos y los que quedan, que eran los mejores, hoy en día son más grandes y no están al mismo nivel que en Qatar. A partir de acá quizás se puede poner un poco más polémico, porque vamos a hablar de grandes seleccionados para mí, que al menos en mi punto de vista han bajado su calidad y probablemente tengan menos de lo que tenían hace 4 años atrás. Y no voy a hablar puntualmente de los resultados que tuvieron en Qatar, porque hay selecciones que les fue mal en Qatar, pero creo que cómo llegan a este mundial es inclusive peor.
Uno de esos seleccionados para mí es Croacia. La selección que hizo una gran Copa del Mundo, llegó a las semifinales en Qatar, terminó tercero ganándole justamente ese partido a Marruecos, y que llega a esta Copa del Mundo con muchos de esos jugadores que habían sido importantísimos, ya casi retirados, con muchos años encima y otros en un nivel bastante más bajo. Obviamente hay jugadores que quizás no los tenemos tan visto, pero que ya no están. Por ejemplo, Lovren en la defensa era titular inamovible, hoy en día está retirado. Livakovic en los últimos 4 años pasó de la gran figura de Croacia a ni siquiera atajar en uno de los peores equipos de España como es el Girona. Juranovic, que había sido de las revelaciones croatas en el Mundial pasado en el lateral derecho, hoy en día ya ni es convocado. Borna Sosa pasó de ser un jugador interesante en la Bundesliga jugando el Stuttgart a no tener minutos en el Crystal Palace, y sobre todo algunas de las figuras que tenía esta Croacia, como por ejemplo Marcelo Brozovic, que juega en el Inter, hoy en día juega en Arabia, Perisic, que era el capitán jugando en el Tottenham, hoy en día casi retirado con 37 años, y ni hablar el caso de Luka Modric, que a ver, sigue siendo un muy buen jugador, a mí me encanta Modric y en el Milan la verdad siento que lo está haciendo bien, pero está claro que no es el Modric de hace 4 años atrás, que se comió a Brasil, que se comió el mundial entero y que era uno de los mejores mediocampistas del planeta jugando en el Real Madrid. Hoy en día va a jugar un mundial con 41 años y seguramente eso le va a pesar, y la verdad es que en Croacia no hubo una renovación de talento que esté a la altura de lo que había sido la camada anterior, así que siento que va a ser muy difícil, por no decir imposible, que pueda repetir la actuación del mundial pasado. Siguiendo con las selecciones europeas, una que le fue totalmente distinto a Croacia porque le fue muy mal en Qatar, pero así todo siento que va a llegar peor al Mundial 2026, que no quiere decir que le vaya peor porque es otro formato, clasifican hasta las terceras, así que probablemente logre pasar la fase de grupos, es el caso de Bélgica. Bélgica es una selección que llegó a Qatar 2022 con lo último que le quedaba a su generación dorada. Un Hazard que ya no era el mismo jugando en el Real Madrid, un Vertonghen y un Alderweireld que se les notó faltos de ritmo y con mucha edad encima, un Yannick Ferreira Carrasco que quizás no estaba en su mejor momento, un Witsel que para mí todavía estaba vigente jugando en la mitad de la cancha, un Mertens también ya con los últimos cartuchos jugando en Galatasaray, pero digo, una camada de jugadores que era muy importante y muy emblemática. Ni hablar de los, por ejemplo, Kevin De Bruyne, que sin duda si no era el mejor volante del planeta jugando en el City hace 4 años atrás, pega en el palo, Lukaku que siempre es importante en Bélgica porque marca muchos goles, bueno, Courtois sigue estando vigente así que no lo voy a meter en la misma bolsa, pero digo, los que quedan han envejecido y la gran mayoría ya no están. ¿Y cuál ha sido el recambio de Bélgica en estos 4 años? Un Jeremy Doku que es sumamente irregular en Manchester City, un Openda que apenas juega en la Juventus, un Lavia que se la pasa lesionado en el Chelsea y prácticamente no tiene minutos, un Vermeeren que parecía uno de los grandes talentos que pasó por Atlético Madrid, por el Leipzig y hoy en día está en el Marsella porque en ningún lugar se pudo sentar. No han aparecido grandes jugadores y está claro que Bélgica tiene una peor camada que la anterior. Después, como les digo, por el formato que va a tener este próximo mundial, que van a pasar varias de las terceras, tiene grandes chances de avanzar en fase de grupos y mejorar el Mundial de Qatar. Eso no quiere decir para mí, que esto creo que es muy importante, que las expectativas que había en Bélgica en Qatar 2022 no sean más altas de las que probablemente va a haber en este Mundial, que creo que la primera vez que se cruce con una selección medianamente buena, Bélgica va a terminar partiendo. Algo parecido me pasa a mí con Alemania. Lo mismo me van a decir muchos, che, pero Alemania se quedó fuera en fase de grupos en Qatar. Hizo un papelón. Y sí, tienen razón. Sin embargo, creo que en ese mundial Alemania tenía jugadores importantes de renombre que obviamente no estuvieron a la altura en alguno de los encuentros, pero tenía una base de selección bastante formada. Le faltaban laterales, por ejemplo, le faltaba un delantero de referencia, pero digo, tenía un Manuel Neuer que seguía siendo uno de los mejores arqueros de la historia y vigente en la selección alemana, más allá de que no tuvo un gran mundial. Tenía a jugadores del Bayern Múnich en un buen momento, como Goretzka, como Sané, como Gnabry, jugadores que hoy en día siguen siendo convocados a la selección alemana por Nagelsmann, justamente porque no hay recambio. Pero la verdad es que si vamos a lo que tiene que ver con el rendimiento, son jugadores que no están para mí para ser convocados a Alemania. Y jugadores que evidentemente ya no están, pero que en ese momento eran importantes, como Thomas Müller o como Ilkay Gundogan, que también estaba en un muy buen momento para esa época.
Hoy en día, ¿quiénes aparecen en Alemania? Bueno, Musiala ya estaba, aparece un Florian Wirtz que viene de un pésimo inicio de temporada con el Liverpool, quizás el que más puede llegar a ilusionar es Nick Woltemade, habrá que ver, porque en la Copa del Mundo anterior estaba Füllkrug, que era como el delantero de moda, bueno, ahora aparece el de Newcastle, pero digo, en términos generales, si uno se pone a analizar la Alemania de hace 4 años con la actual, yo siento que Alemania no ha mejorado. Y es más, sigue jugando con muchas de las mismas piezas que fracasaron en Qatar y que hoy en día no solamente tienen 4 años más, sino que además no están en un mejor nivel que hace 4 años. Entonces probablemente Alemania vuelva a chocar como le pasó en el Mundial pasado. Lo mismo que aplica para Bélgica. Fase de grupos lo va a pasar, porque con ganar un partido ya estás clasificado. Pero la primera de cambio que toca una selección buena es otra de las que pienso que rápidamente va a quedar eliminada. Saliendo de Europa nos vamos ahora a las selecciones de Conmebol. Acá hay una que para mí está claro que llega en un peor momento que hace 4 años atrás, más allá de que en el Mundial pasado también hizo un papelón, y es la selección uruguaya. Uruguay hace 4 años atrás llegaba con un seleccionado consolidado que había terminado atrás de Brasil y de Argentina en las eliminatorias, con un Fede Valverde que era la gran irrupción en esa época y que estaba empezando a destacar en el Real Madrid, pero ya estaba consolidado como un volante de elite. Con un Ronald Araujo que no lo voy a mencionar porque en ese mundial no obtuvo minutos porque llegó lesionado, pero estaba también en un gran nivel y si hubiesen pasado a la fase de grupos probablemente hubiese jugado. Con muchos de los históricos todavía estando en el plantel, los Suárez, los Cavani, los Godín, después los podemos contar como algo positivo o negativo, pero seguía teniendo ese estilo de jugadores. Con un Ugarte, que en el Sporting de Lisboa era de los volantes más interesantes que habían aparecido, después justamente por eso lo terminan comprando varios equipos grandes, pero digo, la mayoría de sus jugadores, y creo que esta es la clave, estaba en pleno ascenso. Hoy en día esa selección uruguaya no tiene jugadores en pleno ascenso. Bueno, me olvidé de mencionar a Darwin Núñez, que recién llegaba al Liverpool y era uno de los delanteros más interesantes del fútbol europeo. Hoy en día Darwin está en Arabia, Araujo no juega en el Barcelona porque está deprimido, Valverde no está teniendo un buen inicio de temporada con el Real Madrid, más allá de que siga siendo un gran jugador, y nunca ha rendido a la altura en la selección uruguaya. Ugarte no tiene minutos jugando en el Manchester United. Digo, en general todos los mejores futbolistas uruguayos, salvo Bentancur para mí, han bajado su nivel en estos 4 años. Y además llegamos con todo lo que tiene que ver con el Bielsa Gate. ¿Qué pasará con Bielsa, que va a dirigir ese mundial, pero con el vestuario totalmente dividido, en crisis, y una Uruguay que realmente para mí llegaba a Qatar como una de las selecciones que podía llegar a ser sorpresa o llegar bastante lejos, después terminó fracasando, a un Uruguay que en este mundial yo creo que hay cero expectativa de que pueda llegar a una instancia medianamente lejana. Y una selección que para mí aplica una lógica bastante similar es el caso de Brasil. Brasil para mí llegó al Mundial de Qatar como una de las 3 grandes candidatas al título. Junto con Francia y con la Argentina, Brasil parecía una de las selecciones a batir, una de las selecciones que mejor rendimiento podía llegar a tener. Había tenido una eliminatoria sensacional, por no decir casi perfecta. Había cosechado 45 puntos, 14 victorias y solamente 3 empates sin perder ningún partido. Terminó por encima de la Argentina de Scaloni por su gran rendimiento en eliminatorias y llegaba con una base de jugadores que ya estaba aceitada de la mano de Tite, un equipo que jugaba de memoria y con picos muy altos de rendimientos de jugadores que quizás no se venía viendo eso en sus clubes. Uno de los casos más claros para mí era Richarlison, que se ponía la camiseta de la selección y marcaba goles de todos los colores. Bueno, en el Mundial marca un golazo también de chilena. Dicho esto, ¿qué pasa con la Brasil actual? Una Brasil de la cual es apática, no le vemos un rumbo, una Brasil a la cual cuando le toca un partido de visitante hace agua, una Brasil que hasta de local ha perdido mucho de lo que siempre la ha caracterizado y una Brasil que da la sensación que Ancelotti la está tratando de moldear, pero no tiene un 11 claro de quiénes tienen que jugar. Perdió a algunos soldados como Thiago Silva, los va a reemplazar con Gabriel Magalhães. Vinicius no está en un buen momento, ni hablar de Rodrigo, que prácticamente está desaparecido. Si quieren podemos un poco estabilizar con el buen momento de Rafinha, que igualmente el Mundial pasado fue titular en casi todos los partidos. Richarlison ya ni existe en la selección y no hay un gran referente como número 9 hoy en día que uno pueda pensar, pero por sobre todas las cosas, Brasil hoy en día no tiene el Neymar de hace 4 años. Neymar hace 4 años seguía siendo el Neymar del Paris Saint-Germain, uno de los mejores jugadores del planeta, y cuando se ponía la camiseta de Brasil era más o menos Pelé.
Hoy en día estamos casi seguros que Neymar ni siquiera va a ir al Mundial, por lo que ha sido estos últimos 4 años en los cuales pasó por Arabia, pasó por 200 lesiones y hoy en día en Santos está más cerca de descender que de ser campeón. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios. ¿Están de acuerdo conmigo que estas 7 selecciones son peores que como habían llegado a Qatar 2022? ¿O creen que alguna está mejor que hace 4 años atrás? Antes del Mundial, como les vuelvo a decir, no con lo que pasó después en el desarrollo del mismo, sino en la previa de la Copa del Mundo. ¿Creen que estaban mejor o peor que ahora? Y el caso de Argentina, que creo que alguno me lo puede llegar a plantear y tiene cierta lógica, como les digo, seguramente lo vamos a analizar y charlar en un video totalmente dedicado a la selección albiceleste. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta los dejo por hoy. Los veo mañana en un próximo video.